quiero que rápidamente me acompañes a Apocalipsis 4. Apocalipsis 4 es un pasaje hermoso que habla de la adoración celestial. Es una ventanita a lo que sucede en el cielo. ¿Qué está pasando en el cielo? Y lo que está sucediendo en el cielo es una adoración a Dios, una total y completa adoración a Dios. Y el verso 11 de Apocalipsis 4 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo voy a leer otra vez. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la adoración. Pero antes, hagamos nuevamente una oración. Y Señor, te adoramos. Señor, eres nuestro Señor, eres el Señor, eres el Creador, eres el Dios Todopoderoso. Y simplemente, Señor, sin mérito alguno, pero con la plena confianza de que Jesús nos ha hecho aptos, es que nos acercamos a ti el día de hoy y te pedimos, te rogamos, Señor, te suplicamos que nos hables a través de tu palabra el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. La verdad es que la pregunta no es, el tema no es si adoramos o no adoramos. Más bien la pregunta es, ¿qué o a quién adoramos? Y este texto que vemos aquí en Apocalipsis 4:11 nos va a dejar ver que los seres humanos fuimos diseñados para adorar. Y fuimos creados para adorar a Dios, diseñados para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Así que la pregunta el día de hoy no es si vamos a adorar, sino a qué y quién estamos adorando. Piensa en esta escena en un estadio de fútbol, ¿no? ¿Cuántos aficionados no están gritando, verdad? Apoyando a ese equipo, están vestidos con su playera, han invertido una cantidad importante de dinero para portar su playera, para pagar su boleto. Unos tuvieron que viajar, pagar, gastar tiempo, dinero y energía. Se levantan temprano, gritan, soportan el clima. ¿No es eso una forma de adoración? ¿Y qué tal los conciertos, no? O los que siguen a sus artistas favoritos, se saben todo. Saben cuándo nació, saben qué le gusta, a qué hora, saben todos los detalles de sus vidas, coleccionan, los defienden apasionadamente. ¿No es otra forma de adoración? Y si buscamos a cada área de nuestra vida, cada cosa, cada uno de nosotros tenemos diferentes gustos, aficiones, hobbies, vamos a encontrar que por naturaleza vamos a inclinarnos a eso, a adorar. La pregunta es, ¿a quién o a qué adoraremos? Ahora, yo te pregunto esto. Si un extraño, una persona extraña a nosotros, te siguiera de lejos durante una semana y estuviera observándote 24/7, así hasta en la noche cuando estás dormido, así te está viendo. Imagínate eso. Te va a revisar, va a estar viéndote de lejos por una semana, 24/7. ¿Cuál sería el resultado? ¿Qué concluiría esa persona de a quién o a qué adorarías? Sería interesante, ¿verdad? Sería interesante. Pero mira lo que dice Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres, digno. Primero, un Señor, un Dios, un ser todopoderoso, nuestro Dios, que dice que es digno, que es merecedor de recibir gloria, poder, honra. Solo Él es digno, Él es merecedor, a Él le corresponde recibir esto. Pero ¿por qué Dios es digno de adoración?
Otra vez acompáñame al verso 11 del capítulo 4 de Apocalipsis. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué adoramos? ¿Por qué Dios es digno de adoración? ¿Por qué Dios debe ser la persona a quien adoremos, nuestro máximo lugar donde demos gloria, honra y poder? Porque Él es el creador. El creador es digno de que su creación le dé gloria, le dé honra y le dé poder. Fíjate bien, el creador es digno. ¿Por qué? Porque es el creador. Y ahora, esta escena aquí en Apocalipsis 4 nos deja ver la adoración en los cielos. Pero ¿cómo es la adoración en la tierra? ¿Cómo se mira entonces la adoración en la tierra? Y para eso necesitamos ahora ir al primer libro de la Biblia. Ir al principio, acompáñame a Génesis 2. Génesis 2. Acompáñame a Génesis 2 y vamos a leer ahí los versículos 7 y 8 y luego vamos a leer el versículo 15. Repito, Génesis 2, versos 7 y 8 y luego el versículo 15. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Dios es digno de ser adorado porque Él es el creador y Él es el creador del ser humano. Fíjate bien, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora tú estás pensando en este momento, ¿qué tiene que ver eso con esta ilustración, con esta imagen de la adoración celestial que nos dice Apocalipsis 4? Bueno, lo que pasa es que en el principio, esta es la adoración en la tierra, porque Dios crea al hombre, sopla en él, le da aliento de vida y lo planta para que cumpla un propósito. Y es muy interesante porque la palabra que se utiliza como labrar, Dios pone al hombre en un huerto para que lo labre. Y esa palabra no solo habla de labrar, sino habla de servir y habla en un sentido más profundo de adorar. ¿Adorarse a sí mismo, Adán? No, ¿verdad? ¿Adorar a la creación? No, ¿verdad? Quiere decir que esa adoración celestial que vemos en Apocalipsis 4 y que sucede por los siglos de los siglos, que es eterna, se materializa cuando Dios nos crea. Dios crea todo el universo, pero crea al ser humano y lo pone como la cereza del pastel, la cereza de la creación. Y fíjate bien que el hombre en el diseño original de Dios no está cantando nada más, no está tocando instrumentos, no está haciendo coritos, no está haciendo un ritual de adoración. Simplemente al encargarse, al cumplir el propósito de Dios por el cual fue creado, está labrando, está adorando, está sirviendo, está ministrando a Dios, está dando gloria a Dios. ¿Recuerdas el Salmo 150? Todo lo que respire, alabe al Señor. La adoración no era un ritual, la adoración era la vida misma del ser humano, de tal manera que al respirar, respiraba la presencia de Dios, como lo leemos unos versículos adelante en Génesis 3, porque Dios se paseaba al aire del jardín. Así que entonces el hombre cumple su propósito de creación. Al labrar el huerto, está sirviendo a Dios y está adorando al Creador, pero esto se distorsionó, ¿verdad? El pecado lo distorsionó todo, completamente. De tal manera que sucedió lo contrario. Romanos 1:20 nos dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios,
No que le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1, 20 al 23. Eso es lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Cambiamos la gloria de Dios. Cambiamos. No le dimos gracias. Se distorsionó el propósito, y entonces ahora el ser humano que fue diseñado para adorar ahora está afectado y distorsionado, porque ahora buscamos qué adorar. Buscamos otras cosas que no son Dios, cosas corruptibles en lugar de adorar al Dios incorruptible. Y entonces vivimos con un corazón desviado, con un vacío espiritual, y caemos constantemente en lo que llamamos idolatría, porque no adoramos al Dios vivo. Pero hay otra escena de adoración en los cielos. Ahora acompáñame a Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, versos 11 al 14. Regresamos a esta escena de adoración celestial y mira cómo acaba esta escena de adoración celestial. Apocalipsis 5, 11. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno. Y me detengo ahí. ¿Cómo? El cordero que fue inmolado. Sí, es cierto. El pecado distorsionó el propósito original de nosotros como seres humanos, que era glorificar y adorar a Dios. Pero entonces Dios mismo se proveyó de un cordero, Jesucristo, que fue inmolado. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados. Para que el hombre pudiera ser hecho una nueva criatura, para que pudiera ser restaurado y pudiera otra vez volver al propósito original. Y por eso ahora Apocalipsis dice ahora que el Cordero es digno también. ¿De qué? De recibir. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado, dice el verso 13, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así que el Creador es digno de la adoración de las criaturas, pero el Salvador es digno de la adoración de aquellos que fueron salvados. Todos somos adoradores. Así fuimos creados. Fuimos creados para la gloria de Dios. No es una opción. Sin embargo, distorsionado, nos vamos a convertir en idólatras. Pero restaurados por el sacrificio de Cristo, podemos regresar a ese diseño original. Y entonces, como dice Isaías 43:7, dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Versículo 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Así que no es un propósito impuesto, sino es una respuesta. Y ahora somos invitados nosotros a participar de esta adoración. De decir: Señor, eres digno. La adoración es dar dignidad, honor, gloria, reconocimiento y rendición total a Dios como el Creador y como el Salvador. Eso es la adoración. La adoración es dar esa dignidad, ese honor, ese reconocimiento, esa gloria, esa total rendición a Dios, porque Él es el Creador, porque Él es Dios y porque además Él es nuestro Salvador.
Y esto que acabamos de ver brevemente es la base bíblica de la adoración. Por eso adoramos a Dios. Por eso adoramos. Porque es Dios, porque es el Creador y porque es el Salvador. Ahora, los siguientes minutos que vamos a estar acá, los siguientes 322 minutos. ¿Eso cuánto es, hermano? ¿Cómo adoramos a Dios? Porque es necesario entender la base de la adoración. Pero ¿cómo adoramos a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo adoramos a Dios? Y la verdadera adoración es una respuesta que exalta a Dios. Es una respuesta espiritual a Dios. Pero también es una renuncia al yo. Es una respuesta que exalta a Dios, pero es una renuncia a mí mismo. Y eso no como un ritual, no como una partecita de nuestro tiempo o de nuestra vida, no solo en la iglesia o en el lugar donde nos congregamos, sino en cada aspecto de nuestra vida. Así que déjame ver 4 cosas que nos van a llevar a comprender estos elementos de cómo adorar a Dios. Cómo adorar a Dios. 4 cosas, 4 elementos esenciales. Número 1, los voy a decir y luego los vamos a ir viendo uno por uno. Primero, la adoración es espiritual. Número 1. Número 2, la adoración es cristocéntrica. Número 3, la adoración es humilde. Y número 4, la adoración es integral. Espiritual número 1, cristocéntrica número 2, humilde número 3, integral número 4. Espiritual, cristocéntrica, humilde, integral. ¿Ok? ¿Bien? Una estrellita al que me enseñe sus apunadas. Número 1, ¿por qué la adoración es espiritual? Bueno, recuerda este pasaje de Jesús, muy famoso, con la mujer samaritana, Juan 4:23. Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y cuando Jesús está interactuando con esta mujer samaritana, necesitamos recordar que los samaritanos y los judíos se disputaban el lugar y la forma correcta de adorar a Dios. No tiene que ser en este monte, no tiene que ser en Jerusalén, no tiene que ser de esta manera, no tiene que ser de esta forma. Se estaban disputando la manera correcta de adorar a Dios en términos humanos, un lugar, una ceremonia. Pero Jesús le está aclarando a esta mujer: hey, no es así. La verdadera adoración es espiritual, así como Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdadera adoración no depende de rituales externos, que no depende de un formalismo religioso, que no depende de emociones superficiales ni de un activismo. Lo que Jesús está anunciando es una forma espiritual de adorar. Durante toda la historia hasta ese momento, primero Dios crea un huerto, el huerto de Edén, como un santuario donde el hombre iba a estar en completa comunión con Dios, Dios y el hombre en completa comunión, en una armonía total, pero el pecado distorsionó todo eso. Dios llama a Abraham y crea un pueblo, y ese pueblo termina muchos años y muchas historias después en un monte, ¿verdad? El monte Sinaí, y termina ahí encontrándose con Dios y Moisés recibiendo las instrucciones para crear ¿qué? Un tabernáculo, y ese tabernáculo representaba justamente la voluntad de Dios de vivir y habitar en medio del pueblo, con rituales, con mobiliario que implicaba la adoración a Dios y con ceremonias que permitieran que el pueblo fuera eso, ceremonialmente puro delante de Dios. Es lo que estamos viendo en Levítico los domingos, ¿verdad? Rituales externos, formalismo, emociones, activismo. Pero años después,
David quiere construir un templo, otra vez, quiere llevar a ese tabernáculo, esa tienda de campaña, la quiere hacer un edificio hermoso y glorioso. Dios no le permite a David construirlo, lo hace Salomón y hace un templo glorioso, hermoso, precioso. Pero sigue siendo un edificio, sigue siendo rituales, formalismo, sigue siendo algo externo. Tenías que ir al templo, tenías que llevar, vestir, tenías que hacer ciertas cosas. Tú no podías presentar una ofrenda, tú no podías adorar a Dios directamente. Tendrías que seguir ciertos rituales, formalismos, emociones y activismo. Cuando Jesús está diciendo eso, a la mujer samaritana nos está diciendo a nosotros, eso se acabó. Eso se acabó. Pablo lo dice muy bien en 1 Corintios 3:16 y en 1 Corintios 6:19, cuando nos recuerda como una pregunta retórica: ¿no saben que son ustedes el templo de Dios? Fíjate bien, 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Y aquí Pablo, no tengo tiempo para explicarlo, pero en el contexto de 1 Corintios 3, Pablo está hablando a la iglesia. Pero en 1 Corintios 6:19, Pablo se va a referir al creyente en lo individual, a ti y a mí. 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora nosotros, iglesia, comunidad, ahora nuestro cuerpo redimido por Cristo. Ahora, disfrutando de esa vida nueva, tenemos el regalo de la presencia del Espíritu Santo. Y ahora somos templo. La adoración es espiritual. Somos templo del Espíritu Santo. Podemos acercarnos a Él, podemos tener adoración, podemos tener comunión, podemos orar, podemos tener comunión espiritual, podemos adorarle a Él. Y por lo tanto, número 2, porque por nosotros mismos no podríamos hacer esto, necesitábamos a alguien que nos ayudara, alguien que nos salvara, alguien que nos redimiera. ¿Quién hizo posible eso? Cristo, ¿verdad? Por eso la adoración no solo es espiritual, sino número 2 es cristocéntrica. No puede ser de otro modo, como ya leímos en Apocalipsis 5:12. Pero si me acompañas a Colosenses, a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16, dice, porque en Él, ¿quién es en Él? Está hablando de Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. No solo Cristo es la razón de la creación, sino es la razón de nuestra salvación. Él es la causa, Él es el ritual perfecto, Él es el sacrificio perfecto, Él es la ofrenda perfecta, Él es el sumo sacerdote perfecto, Él es el cordero inmolado que hace posible que tú y yo podamos adorar ahora en espíritu a Dios. Por eso la adoración no puede ser de otra forma más que espiritual, número 1, y número 2, cristocéntrica. Y esto implica que todo acto de devoción a Dios tiene que exaltar la obra de Cristo. Su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Todo el tiempo necesitamos exaltar la obra de Cristo. Es reconocer su señorío. Reconocer, como lo leímos en Apocalipsis 5, que el Cordero está sentado en el trono, que Él es el Señor, que Él es el Dios. Y que entonces todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, por lo tanto, todo es para su gloria. Sin embargo, necesitamos, número 3, entender que la adoración es humilde. Tiene que haber una renuncia y despojarnos de nosotros mismos. Es espiritual, es cristocéntrica y es humilde, o déjame decirlo así,
sin confiar en la carne, sin confiar en nosotros mismos. Acompáñame a Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Filipenses 3, versículo 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La palabra servimos a Dios también puede ser traducida y es traducido en otras versiones de la Biblia como los que adoramos a Dios. ¿Lo hacemos en quién? En el Espíritu. Nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en nosotros mismos. Siempre que hablamos de adorar a Dios, de honrar a Dios, siempre está la tentación de buscar en nosotros mismos qué darle, qué hacer, cómo hacerle y cómo agradarle. Y en un principio eso no está mal porque habla de un corazón que está entregado a Dios, que es devoto de Dios. Pero a veces confiamos en nosotros, podemos confiar en la carne. Pablo en los siguientes versos está hablando de todo lo que él era en la carne, todos los títulos que él tenía y cómo él decide tenerlos por basura, por Cristo. Pensemos en esta historia de Lucas 18, estas dos personas que están en el templo, ¿verdad? El fariseo que orgulloso de sus logros religiosos y por otro lado el publicano, ¿no? Que está asustado, está quebrantado por su pecado. Y uno diciendo, qué bueno que yo no soy como el publicano. Y el publicano, Señor, arrepentido. El Evangelio de Lucas nos dice que solo uno salió justificado. ¿Quién salió justificado? El que no confió en sus méritos, el que no confió en su carne, el que no confió en lo que le podía dar, sino que se entregó humildemente, quebrantado a Dios. La adoración humilde se caracteriza por una dependencia total de Dios, por un reconocimiento de nuestra insuficiencia, por una gratitud por la gracia recibida y por un sincero quebrantamiento, por sabernos pecadores y por saber que hemos sido el objeto de la ira de Dios y le hemos fallado y le hemos ofendido. No podemos llegar, no hay nada que nosotros le podamos ofrecer a Dios, no hay nada, solo podemos rendirnos. Por eso te decía, la adoración es una respuesta a Dios. Es reconocer su dignidad, pero también es renuncia a mí mismo. Y eso como parte de mi vida, de todo lo que es nuestra vida. Y por eso, número 4, la adoración es integral. Es decir, total, abarca toda nuestra vida. La adoración no es solo como parte de nuestra fe cristiana. No es nada más los minutos o las canciones que cantamos juntos aquí. No es una frase donde decimos, Señor, te adoro y eres digno. No, la adoración es algo que abarca toda nuestra vida. Pablo lo dice en Romanos 12:1, que nuestros cuerpos sean presentados en sacrificio vivo. Mira, vamos a leer Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No está hablando de un pedazo de nosotros, está hablando de la totalidad de nuestro ser. La adoración es integral, comprende todo lo que somos, a pesar de lo que somos. Porque no es por mi dignidad, sino por la dignidad del Cordero. No es por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo. Es porque el Señor es digno, porque es el Creador. Porque es digno el Señor, el Cordero que fue inmolado por nosotros, porque nos ha salvado. La adoración es integral. Jesús dijo, Marcos 12:30,
Marcos 12:30, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, imagínate que hubiera un dispositivo, ¿no? Un reloj inteligente, que te pusieras ahí en tu muñeca, ¿no? Y entonces, que pudiera medir la intensidad de tu adoración todo el tiempo. Entonces, mostraría mucha intensidad los domingos, ¿no? Así hasta arriba, así. Y el lunes, y el martes, y el miércoles si vienes, se vuelve a subir hasta arriba, ¿no? Por el sábado en la noche está abajo, ¿verdad? La adoración integral, total, abarca cada aspecto de nuestra vida. Todos. Tiene que haber una coherencia entre el domingo y el lunes, déjame decirlo así. Y tiene que ver con que todo lo que hacemos lo vemos como un servicio a Dios, como labrar, como adorar a Dios. Por eso Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Espiritual, cristocéntrica, humilde e integral. La verdadera adoración debe ser como respirar. No estás pensando, no te estás esforzando por respirar. Bueno, si te estás esforzando por respirar, vámonos al doctor ahorita. No, ¿verdad? Natural, constante, vital, se va renovando. Así debe ser nuestra adoración. En realidad, que la adoración sea espiritual, cristocéntrica, humilde, integral, eso tiene que ser algo natural. Abarca todo lo que somos, como la respiración. Fluye del Espíritu Santo. Exalta a Cristo. Nace de un corazón quebrantado, sabedor de ser un pecador redimido y que transforma toda nuestra vida. Yo quiero terminar haciendo unas preguntas. Si tuvieras que hacer una lista de las 5 cosas que más tiempo, energía o recursos te consumen, ¿en dónde estaría Dios? Si tuvieras que hacer una lista de las 5 cosas que más tiempo, energía y recursos consumen de tu tiempo, de tu espacio, de ti, ¿dónde estaría Dios dentro de esos 5 lugares? Otra podría ser si alguien abre tu agenda. No, hermano, pues es que yo no uso agenda. Pues empecemos por ahí. Si alguien pudiera ver tu lista de actividades, ¿no? Yo siempre uso un cuadernito ahí donde voy usando y escribiendo todos mis. Si alguien pudiera ver esto, ¿qué revelaría de a quién estoy adorando? Pero por otro lado, los creyentes ahora tenemos un reto adicional. No solo esto que estamos viendo, ¿no? ¿Qué nos consume? ¿A qué dedicamos tiempo? ¿A qué dedicamos energía? ¿A qué dedicamos recursos? Sino ahora tú y yo tenemos un reto porque ahora tú y yo estamos en medio de una cultura del entretenimiento, donde a veces podemos ver la adoración con pasividad o consumir o como consumismo, como espectador y no como participante. Vengo a que me guíen a la adoración, ¿verdad? Vengo a ver qué siento. Pero por otro lado también a veces nos resistimos a entregarnos. Nos resistimos a adorar a Dios. Y no estoy hablando solo porque es importante, porque es parte de lo que hacemos aquí en la iglesia. Cantamos, usamos música, levantamos nuestras manos. A veces lloramos. A veces hay demasiada alegría en nosotros. A veces lo hacemos con muchas ganas y a veces no. No estamos exentos de eso.
Pero a veces nos da miedo, nos resistimos. Pensamos que nos pueden gobernar las emociones. No, no es así. Nos resistimos a una experiencia genuina de adoración. Por un lado queremos ser entretenidos, por eso no estamos pasivos, pero por otro lado nos resistimos a adorar a Dios, porque no queremos comprometernos, porque la adoración es espiritual, cristocéntrica, humilde e integral, porque implica tanto exaltar a Cristo como disminuir, como hacer menos nuestro yo. Por eso la invitación es muy clara. El Señor es digno, el Cordero es digno, es vivir en una adoración continua a Dios. Que cada momento, que cada cosa que hagamos sea una ofrenda para Dios. Porque, como comenzaba al principio y decía, la pregunta no es que si adoramos o no, sino a qué y a quién adoramos. Pero también nos convertimos en lo que adoramos. Nos convertimos en lo que contemplamos. Y si queremos seguir en la nueva vida, seguir en la renovación de la vida, tenemos que contemplar, adorar a nuestro Señor. Termino, 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Cómo? De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando adoramos, contemplamos. Y contemplamos, sí, nuestra cruel realidad de quiénes somos. De cómo cada vez que podemos vamos a hacer que crezca nuestro yo, que domine nuestro yo. Pero cuando comprendemos que Él es digno y entonces respondemos exaltándole, entonces respondamos renunciando. Y entonces podemos pasar del ritual, del consumismo, de la pasividad, de estar centrados en nosotros mismos, del orgullo pues, o de reducir a partecitas de nuestra vida la adoración a Dios, hacerlo de una forma integral, como un estilo de vida. Por eso adorar es dar dignidad, honor, reconocimiento y total rendición a Dios. ¿Cómo qué? Como el Creador y como Salvador. Así que vamos a terminar y vamos una vez más, no importa en qué estado estamos ahorita, cómo nos sintamos, dignos o no, no se trata de nosotros, sino que ahorita tenemos la oportunidad de unirnos a esas voces de ángeles, a esos coros celestiales, aún estando aquí en la tierra, y reconocer que Él es digno de honor, de gloria y de honra. Así que ahí en tu lugar, acompáñame y vamos a tomar este tiempo antes de terminar para darle la gloria, la honra y la adoración que solo a Él le pertenece. Señor, eres bueno, eres grande, pero por encima de todo eso eres digno de toda gloria, de toda honra, de todo poder. El Cordero inmolado es digno de tomar. Señor, eres digno de tomar de nosotros poder, gloria, honra al que es, al que era y al que siempre será, al Dios todopoderoso, al Rey justo. Ciertamente no somos dignos, pero nos has hecho dignos por el amado Señor, para poder participar desde aquí, desde nuestra vida, desde nuestras actividades, desde nuestros temores, desde nuestras necesidades, desde todo lo que somos. Porque tú no ignoras lo que somos, tú no ignoras en la condición en la que estamos, tú no ignoras lo que te pedimos, tú no ignoras lo que necesitamos, Señor, sino con un corazón humilde, humillado, centrado en Cristo, Señor, habiéndonos dado el regalo de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, es que nos atrevemos por Jesús y en Jesús a levantar nuestra voz, a levantar nuestras manos, a cantarte, Señor, a dedicarte nuestro trabajo, Señor, a dedicarte todo lo que hacemos,
porque solo tú eres digno, Señor. Porque solo tú eres digno, nadie más. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, Señor. Y a ti te damos la gloria, la honra en Cristo Jesús.